El título del mensaje, hermanos, es simplemente Salmo de David, porque aquí David está en una aflicción muy grande, está pasando cosas en su vida. Él pasó por unos valles muy profundos, o unas hondonadas muy profundas de desesperación, de tristeza, donde lo perseguían, lo abandonaban, aunque tuvo también unas cimas, ¿verdad?, muy grandes en su vida también. Pero en los versículos 5 y 6 dice él: yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. En la actualidad, hermanos, que vivimos, no es de extrañarse el enfrentarnos a tantas aflicciones de toda índole, y si esto es previo a la venida del Señor, pues va a ir en aumento. Las aflicciones van a ir aumentando más y más. Algunas provocadas por consecuencias de nuestros mismos errores, de nuestro pecado. Otras ocasionadas por el mundo, las cosas naturales. Otras por los mismos cristianos. Otras por Satanás, el cual se goza, hermanos, se empeña en afligirnos con el propósito de que el creyente se desanime, se atribule y de alguna manera poder debilitar nuestra fe. No en vano el Señor Jesucristo dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe en la tierra. Y muchos acontecimientos que no entendemos, no comprendemos, Satanás trae a nuestra mente esa perturbación para decirnos: si hubiera un Dios no hubiera pasado esto o aquello, o dónde está tu Dios que ama y que hace, y quiere pervertir nuestra fe, desviar nuestra fe, quitar la confianza a través de la aflicción que podemos tener en el Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, aunque todas estas aflicciones parecen tener un efecto negativo, Dios las usa, o las podemos usar a través de Dios, para fortalecer nuestro carácter, para hacer más firme nuestro caminar. El Señor Jesucristo deja bien marcada una verdad, hermanos, a través de los siglos, y esto es que a todos los santos nos ha tocado vivir tribulación y problemas. Sin embargo, dice en Juan 16:33 lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo, dice, tendremos aflicción. En el mundo habrá siempre, hermanos, aflicción, porque vivimos en un mundo caído, una raza caída. El pecado es lo que predomina. El príncipe de la potestad del aire, pues, es Satanás. ¿Qué podemos esperar de lo que sucede en el mundo? Si la misericordia de Dios no fuese nueva cada mañana, ya hubiésemos sido consumidos. Sin embargo, Él nos mantiene a pesar de todo lo que el ser humano es y hace en contra de Él. En el Salmo 34:19, hermanos, dice la siguiente frase: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice, le librará Jehová. Sí, vamos a tener aflicciones. El creyente, al recibir a Cristo, no está libre de ellas. Sin embargo, dice, el Señor nos va a librar. Librar no quiere decir que no nos va a pasar nada. Quiere decir que en el momento nos va a dar la gracia para poder soportar lo que estemos pasando. Ahora, es claro, hermanos, que nadie disfruta de aflicciones, pero la realidad es que las enfrentamos y que vamos a enfrentarlas más y más. Aflicciones que vienen a nuestra vida que no podemos eludirlas, y es necesario, hermanos, aprender de David, el salmista David, el cual, como dije antes, pasó por muchas aflicciones. Ahora, antes de ver los remedios,
para la aflicción, vamos a ver qué es la aflicción. La palabra aflicción, hermanos, se ha traducido de una palabra en hebreo que es tzara, que quiere decir, es un vocablo hebreo que significa aflicción, angustia, aprietos. El diccionario secular la define como causar molestia o sufrimiento físico, causar tristeza o angustia moral. Ahora, en base a esa definición, hermanos, todos nosotros en algún momento nos hemos encontrado en angustia, en aprietos, en tristeza. Por esto es que es necesario encontrar el remedio que David encontró para esos momentos difíciles. Primero, hermanos, vamos a ver tres. Primeramente, la misericordia de Dios debe ser nuestra confianza. En la primera parte del verso 5 del Salmo 13 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Yo en tu misericordia he confiado. Entonces aquí, hermanos, David alude que en la misericordia de Dios él había confiado cuando sus enemigos se enaltecían sobre él. Y aun cuando sentía que Dios le había olvidado, que escondía su rostro Dios de él dice: en su misericordia del Señor confiar. Ahora es importantísimo saber, hermanos, dónde está fundamentada nuestra confianza. ¿Sí? Algunos fracasan porque ponen su confianza en fundamentos perecederos, como lo son el dinero, la educación, el trabajo, en algún otro cristiano, en algún conocido, en amigo o amiga, que después los van a abandonar. Después todo eso, hermanos, se viene abajo, nos abandona. ¿Saben cuánto duró el sismo 7.1 que pasó en México? Menos de un minuto. Menos de un minuto. Y en menos de un minuto, el patrimonio de una persona se viene abajo. Y todo por lo que trabajó toda la vida, y quizá puso su confianza en eso, diciendo: pues aquí está mi garantía de que me va a ir bien, se viene abajo. Cuando ponemos nuestra confianza en cosas perecederas, se pueden desaparecer en un momento. Y no estoy hablando solamente de un hogar, de una casa, que algunos, ¿verdad?, obviamente perdieron. Pero algunos, hermanos, tenían apartamentos que habían hecho y los estaban rentando, y ahí vivían, ¿verdad? Era su modo de vivir. Y de un momento a otro, en menos de un minuto, ya no tiene nada. Nuestra confianza, hermanos, cuando se fundamenta en cosas perecederas, cuidado, porque esas cosas, por más seguras que se vean, se van en un instante, se van en un momento. Jeremías capítulo 2, si alguien, si lo buscan, les voy a leer yo. Jeremías capítulo 2 y versículo 13 dice lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios está diciendo: me dejaron a mí. Me dejaron, dice, que soy fuente de agua viva. Y se pusieron a cavar cisternas, y esas cisternas son cisternas rotas que no pueden retener agua. En Jeremías capítulo 17, ahí mismo, en Jeremías, verso 5, la escritura dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando uno confía solamente en otra gente, en personas, y no pone su confianza en Dios. Es obvio, hermanos, que en este mundo muchas cosas nos invitan a poner nuestra confianza en ellas, pero ninguna de ellas son eternas. Solamente la misericordia de Dios es eterna. El Salmo 103:17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre todos los que le temen.
de la eternidad a la eternidad. Por eso David decía, mi confianza está en la misericordia del Señor. Obviamente voy a trabajar, voy a hacer cosas, ¿verdad? Dios me prospera, voy a hacer una casa, voy a tener un patrimonio. Sin embargo, mi confianza no está ahí. Mi confianza está en el Señor. Porque esas cosas pueden desaparecer en un instante. Entonces quedo desamparado totalmente. No, mi confianza está en la misericordia del Señor. No hay mejor base, hermanos, que la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel a lo que ha prometido y nos ha manifestado su gracia. A pesar de nuestra indignidad, de nuestra defección que tenemos como seres falibles, Él ha demostrado su gracia. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Quizá mucha gente hoy en día está pensando y volviéndose a Dios en tipo de reclamo, diciendo, ¿por qué permitiste? ¿Por qué sucedió? Pero hermanos, la Escritura dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la gracia de Dios es que vivimos un día más. No merecemos eso. Una gente, un pueblo que abandona a su Dios, que es idólatra. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y en el Salmo 89:28 dice, para siempre le conservaré mi misericordia, dice el Señor. Entonces David, hermanos, ponía su confianza en la misericordia de Dios. Ponga usted toda su confianza en la misericordia del Señor. Número 2. Él hablaba, David, de que la salvación era la alegría de su corazón. Dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación. A veces buscamos motivos, hermanos, para estar gozosos. Quizá más aún cuando nos encontramos en aflicción, en enfermedad, en aprietos financieros. David encontró, hermanos, un solo motivo en medio de toda su aflicción que mantenía su corazón. Y esto era, hermanos, la salvación que Dios le había otorgado. No hay otra cosa más valiosa, no hay otra cosa más placentera que la salvación que Dios nos ha dado. Sí, esta palabra salvación, palabra hermosa, hermanos, encierra libertad, salud, rescate, poder. Debe ser el motivo de consuelo para nuestra vida también, cuando pensamos en que somos salvos. ¿Se acuerdan del himno que dice, alcancé salvación? El que lo escribió está pensando, está diciendo, no importa todo lo que sucede en mi vida, lo que importa es que alcancé salvación, soy salvo. Y ese era un motivo de alegría para David también. En Isaías 25:9, la Escritura dice, hermanos, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hoy en día, hermanos, el mundo ha provisto muchos medios por los cuales adquirir alegría. Pero no es duradera, ni tampoco satisface el alma. ¿Verdad? Cada año sacan un iPhone nuevo. Ahí está la gente haciendo fila y ¿cuánto les dura el gozo? Al poquito tiempo que lo tienen ya están trabajando en el siguiente, ya lo tienen. Y lo dicen, no, ya el mío ya no sirve. Las computadoras lo mismo, televisiones lo mismo. Cosas materiales, ¿verdad? Y aún otras cosas, hermanos, donde la gente pone su vista para ser feliz. Pero no dura. Solamente la salvación produce gozo perdurable. Sí, por eso David, hermanos, pidió a Dios en un momento cuando había pecado grandemente, le dice David al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Si tu alegría es la salvación de Dios,
no va a haber aflicción que pueda dejarte triste y derrotado. No va a haber ninguna aflicción. Si tú tienes tu alegría en tu salvación. Job, hermanos, exclamó en medio de todo su sufrimiento, en medio de toda su aflicción. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Él estaba confiando en la salvación. Aunque mi corazón, dijo él, desfallece dentro de mí. Job 19, 25 al 27. Aunque haya, hermanos, tribulación, angustia, y esté pasando por algo terrible. Job estaba pasando por eso. Había perdido a toda su familia, todos sus hijos. Nada más su esposa le quedó. Y una esposa que le dijo, ya maldice a Dios y ya muérete. Aquí quería una esposa así. Sin embargo, Satanás se había ensañado con él. Le había quitado todas las cosas que poseía. Hermanos, solamente con un hijo. Ya con eso, ¿verdad?, tendría para suficiente aflicción. Pero fueron todos los hijos. Y toda su hacienda, todo lo que poseía. Y su salud. Y en medio de todo esto, a pesar de que su corazón, dice, se turbaba dentro de él, sin embargo, él dice, yo sé que mi Redentor vive, yo sé, mi esperanza y mi alegría está en la salvación que el Señor me ha dado. Entonces David por eso dice, en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. La alegría, hermanos, en la salvación no es una que a veces andemos saltando y riendo en medio de aflicción y problemas, no, pero es algo muy íntimo, muy dentro de nuestro corazón, que decimos, gracias a Dios que tengo salvación. Yo creo que mucha gente que perdió familiares, perdió hijos o hijas, se consuelan en la Escritura porque eran creyentes, y no como nosotros, como dice Tesalonicenses, sino que ellos saben que a pesar de lo terrible que es eso, pero saben que tenía salvación la persona y que algún día la van a ver de nuevo en la presencia del Señor. Por eso dice, mi corazón se alegra en tu salvación, lo más precioso que tenemos. Y por último, hermanos, el tercer punto, David dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantando porque nos ha hecho bien. La Biblia, hermanos, narra un ejemplo de dos siervos de Dios en Hechos 16, que a pesar de una golpiza que les pusieron por causa de predicar el Evangelio, y sus pies habían sido puestos en el cepo, ¿verdad?, que hoy no se usa, pero metían los pies de la gente, desde las manos también, era como pues una tabla, ¿verdad?, que los aprisionaba ahí y estaban inmóviles. Pero ellos no incurrieron en reclamos a Dios, ni lamentos tampoco, ni preguntando por qué me hiciste esto, Dios, o por qué sucedió, sino que estando en la cárcel y en esa situación, llenos de golpes en su cuerpo e inmovilizados, la Escritura dice que cantaban himnos al Señor. Cantaban himnos al Señor. A través de ese agradecimiento a Dios, hermanos, proclamaron sus bondades de Dios, y fue a causa de ese testimonio que los presos los oían, y luego ellos fueron salvos también. Es importante, hermanos, recordar los beneficios que Dios ha hecho a favor nuestro, hacerlo a través de cánticos de agradecimiento, proclamando la benignidad de Dios. Eso nos quita la mirada de la aflicción, o desvía la atención de la aflicción, y entonces podemos mirar la mano de Dios, hermanos, obrando en el problema que podamos tener. A la misma vez damos un testimonio digno de lo que es nuestra fe en el Señor Jesucristo. El salmista, hermanos, decía, mi cántico está de continuo en mi boca. El libro de himnos que llamamos himnario, nuestro himnario, es nuestro fundamento de proclamación a través del canto.
Por eso cantamos, aún en medio de aflicción, aún en medio de problemas. Hay cantos que nos llevan a tener aflicción, pero cantar, inclusive en esa situación. El himno que nuestro hermano Edmundo nos ha relatado, la historia de Horacio Spafford, ¿verdad? Quien pierde a sus 4 hijas, hermanos, así casi como Job, sus 4 hijas en un hundimiento de un barco, nada más su esposa se salva. Y él escribe el himno It is well with my soul, que quiere decir, lo conocemos como alcancé salvación, pero más bien debería ser está bien con mi alma. Él estaba, cuando escribió esas palabras, él no escribió la música, pero escribió la poesía o la letra, y cuando estaba justo en el lugar, que después él viajó en barco, iba a Inglaterra y estaba en el lugar propio donde sucedió, sus hijas, capitán le dijo, pues aquí sucedió el naufragio, él podía ver el mar y saber, ¿verdad?, que sus hijas, 4, habían perecido ahí, y él es cuando escribe esto, y lo que está diciendo a Dios, le está diciendo, está bien con mi alma, Señor, no importa lo que haya sucedido, lo que haya pasado, está bien, como una aceptación de la voluntad de Dios en su vida. Señor, está bien, porque él sabía que las iba a ver de nuevo, y aunque el corazón se le oprimía y había mucha aflicción, sin embargo, él podía decir, está bien con mi alma. La traducción está un poquito diferente en español, no nos da esa idea, pero hermanos, le estamos hablando de cantarle a Dios a veces en medio de la aflicción. En conclusión, estamos enfrentando, hermanos, y enfrentaremos quizá mucha más aflicción. Nuestro corazón llora cuando vemos lo que está sucediendo, cuando vemos las noticias. Algunas cosas son impactantes en nuestro corazón. A nosotros que estamos lejos, cuanto más aquellos que las están viviendo en carne propia. Nuestra alma se aflige, pero en medio, hermanos, de todo esto, el Salmo nos dice, yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Amén.